Aliados del horror. Quienes defienden aún el régimen de Nicolás Maduro a pesar de la tragedia humanitaria que causó en Venezuela, ¿qué creen aquellos que no creen que Nicolás Maduro es una calamidad? Se debe parafrasear el título del libro en el que Humberto Eco y Carlo María Martini hablan de ética en el fin del mundo, para tratar de entender a los izquierdistas que aún defienden al régimen corrupto que hundió a un país de inmensa riqueza. En todo el mundo, algunos izquierdistas continúan defendiéndolo por recibir fondos o beneficios de Caracas, pero también hay quienes lo hacen por razones ideológicas. Estos son los inexplicables. En esta etapa de la sangre derramada por la represión y la diáspora causada por la destrucción de la economía, el apoyo que algunos izquierdistas de la región y el mundo dan a la ruina nomenclatura de Chávez ya no revela solo una cultura autoritaria, también revela negligencia en forma de masturbación ideológica. La impenetrabilidad, las explicaciones de este posicionamiento solo pueden abordarse con la idea de invisibilidad política, propuesta por Ortega y Gasset, o hemiplegia moral, que Jean-Francois Rebel atribuyó al maniqueísmo izquierdista, apoyar a una dictadura calamitosa por razones ideológicas. Explica completamente lo que quiso decir el filósofo español en un prólogo de su libro, La rebelión de las masas, afirmando que en ciertas circunstancias ser dejado a la derecha es uno de los el hombre infinito puede elegir ser un tonto. Por su parte, el pensador liberal francés acusó a los izquierdistas de juzgar a los líderes y regímenes, no por los eventos que producen, sino por su posición política. El enfoque de Rebel sobre la masacre, la censura, el robo, la tortura o la acumulación de presos políticos no son hechos negativos en sí mismos, sino que dependen del signo ideológico del poder que los compromete. Mientras que la casta político-militar que prevalece en Venezuela tiene un discurso y una simbología de izquierda. Algunos izquierdistas la defienden a pesar de su represión criminal, sus cárceles llenas de disidentes, la destrucción de PDVSA, la pobreza generalizada, la falta de alimentos y los medicamentos, la debacle del sistema de salud, el colapso del sistema energético y otras tragedias humanitarias que han causado la mayor diáspora en la historia de Estados Unidos. Budis autócratas como los presidentes rusos Vladimir Putin y el turco Recep Erdogan, así como la teocracia reaccionaria persa, el capitalismo chino autoritario y los gobiernos del Caribe que reciben subsidios petroleros gratuitos o fuertemente subsidiados apoyan la nomenclatura del Chávez o la propiedad económica, o por estrategias geopolíticas. En ambos casos, aunque discutibles, su trabajo se basa en una base lógica. También es lógico, aunque despreciable, el apoyo de los líderes que se han beneficiado del financiamiento, los beneficios o la oportunidad de crear negocios suculentos a través de la política iniciada por Hugo Chávez, para comprar lealtad en el extranjero. Las autocracias que se apropian de la riqueza estratégica de Venezuela, la terrible inadecuación del régimen, no tienen que pagar el precio político para continuar apoyándolo. Si lo tienen y lo pagan con renuncia. Los líderes que recibieron fondos o prebendas, pero el caso curioso no es el apoyo que responde a intereses concretos y visibles, sino la izquierda que, sin esconder razones indescriptibles, defiende y apoya a Maduro. Para estos casos enigmáticos hay dos explicaciones posibles. La primera es la invisibilidad mencionada por Ortega y Gasset. El otro se relaciona con el significado que Rebel le ha dado al concepto de hemiplegia moral. Para oponerse a un ataque estadounidense o una guerra que involucre a países que buscan un cambio de régimen, no es necesario defender lo indefendible. La diáspora de las dimensiones bíblicas es el signo más sorprendente de la tragedia provocada por un poder grotesco. Si los defensores de este liderazgo militarizado necesitaban más pruebas de sus crímenes de lesa humanidad, se les mostró la queja que Michelle Bachelet había presentado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Algunos de los que están obligados a darle favores al régimen de Caracas
evitan defenderlo abiertamente, simplemente dicen que Maduro es un presidente legítimo y que derrocarlo por la fuerza o adelantar las elecciones implica un golpe de Estado. Deberíamos preguntarles si están de acuerdo con las proscripciones de los partidos y los líderes, porque para la elección presidencial de 2018, el régimen prohibió la coalición de la oposición y sus personalidades, además de otra larga lista de estafadores que invalidan cualquier legitimidad que quiera Maduro, entre los que argumentan que el mandato actual de Nicolás Maduro es legítimo porque vino de un proceso electoral legítimo. Hay sectores del kirchnerismo increíble, porque parecen olvidar que el peronismo siempre ha invalidado, y con la razón, las elecciones que tuvieron lugar con el peronismo prohibido. Para ellos es un error prohibir el peronismo y el Perón, pero es bueno que en Venezuela hayan desterrado la Mesa de la Unidad Democrática, principal alianza de la oposición, además de prohibir las candidaturas de los líderes de las fuerzas disidentes de primera línea como Enrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma y muchos otros. Violaciones también. Está claro que tan pronto como la oposición se convirtió en mayoría en la Asamblea Nacional, su poder para legislar fue anulado por el Ejecutivo, en complicidad con el Poder Judicial, lo cual es en realidad y obviamente rama del Poder Ejecutivo, que la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Fujimori cerró el Congreso peruano, la región aplicó una cerca diplomática hasta que se recuperó el poder legislativo, y también fue sometido a una fuerte presión cuando, para mantenerse en el poder, cometió un fraude tan visible como el de Maduro para cumplir este mandato, que las mayorías principales rechazan. De hecho, esta presión externa ayudó a Fujimori a huir y refugiarse en Japón. Si hubiera honradez intelectual entre muchos defensores ideológicos del régimen venezolano, llamarían las cosas por su nombre. Por ejemplo, lo que Cuba ha estado haciendo durante 15 años, obtener petróleo gratis, no solo para el consumo de la isla, sino también para exportarlo en su beneficio. Se llama colonialismo extractivo, y para asegurar la continuidad de este despojo, La Habana administra los servicios de inteligencia y los recursos esenciales del ejército venezolano. Es legítimo oponerse a la acción militar externa, pero lamentar un ataque estadounidense es una cosa, y defender un régimen ilegal que ha dado al país a las mafias, milicias y potencias extranjeras es otra. La defensa que hacen algunos izquierdistas solo puede explicarse por el vicio moral descrito por Jim Francois, o por pertenecer a ese izquierdismo que Ortega y Gasset consideraba como una de las formas de invisibilidad. En otras noticias, Nicolás Maduro minimizó el miércoles las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra el Banco Central BCB del país sudamericano, al tiempo que garantiza que este tipo de medidas otorguen más fuerza a su gobierno. Permítame decirle, señor John Bolton, asesor imperialista de Donald Trump, que sus sanciones nos dan más fuerza. Hablé con el presidente de BCB y me dijo que enfrentaría y superaría las sanciones solicitadas en los Estados Unidos, dijo Nicolás Maduro en un acto emitido en una estación de radio y televisión obligatoria. Bolton dijo el miércoles en un almuerzo con el exilio cubano que habría restricciones a las transacciones de Estados Unidos con el Banco Central de Venezuela, que prohibirá el acceso a dólares desde ese país. El Banco Central de Venezuela ha desempeñado un papel crucial para mantener a Maduro en el poder, incluido el control de la transferencia de oro por moneda, dijo Bolton. Sin embargo, estas medidas que Maduro describió como totalmente ilegales e inmorales aún no han entrado en vigor. Como una institución en todo el mundo, los bancos centrales en todo el mundo son sagrados, todos los países los respetan, agregó el líder venezolano. Deplorando el anuncio hecho por Bolton, la confesión de Trump, Maduro también habló sobre la conversación entre el Papa Francisco y Donald Trump, que tuvo lugar el miércoles, y dijo que probablemente Francisco había tirado agua bendita por teléfono después de hablar con el presidente de Estados Unidos. Me imagino que Donald Trump ha confesado. Le ha confesado al Papa todo el daño que ha causado al mundo, todo el daño que ha causado a la gente de Venezuela con sanciones ilegales, dijo el venezolano. Venezuela,
El país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta se encuentra en medio de una grave crisis económica que está provocando una escasez generalizada e hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional FMI estima que cerrará en 10.000 millones de por ciento en 2019. Al mismo tiempo, Maduro enfrenta el mayor desafío de liderazgo desde que asumió el cargo en 2013. Luego de que la oposición, que no reconoce el nuevo periodo de 6 años de Chávez, proclamó un gobierno provisional en enero, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a la cabeza. El gobierno interino de Guaidó ya ha sido reconocido por más de 50 países. El primero de ellos es Estados Unidos, que ha repetido que ejercería toda la presión posible para que Maduro deje el cargo.